Buenas noches. A ver si se escuche si están escuchando tengo algunos problemas con. Buenas noches. Tuve algunos, bueno, justo a las 9 de la noche que era la hora en que habíamos programado la sesión para el día de hoy. Justo en ese momento se fue la luz aquí en la zona en donde vivo y me fue imposible poder comunicarme, dado que al ser la luz también se fue el servicio de internet y apenas acaba de volver la luz y pues ahorita me estoy tratando de conocer si están todavía aquí este, en el espacio. Este, sí, entonces, bueno, me comenta que Indira que no escucha nada. Entonces seguimos teniendo problemas con la comunicación. Hola, Maura, buenas noches. Sí, la eh, conectarme, eh, hagamos esta sesión o nos esperamos mejor para mañana y la volvemos a reprogramar para mañana, en donde puedan estar todos sus compañeros o, o que, que no escuchan nada, ¿no? Si hay algún problema, que ella no escucha nada, entonces, pues si no escucha, pues hay un problema. Elia, buenas noches, también dice que pues, ya pudo entrar, pero no sé si todavía está aquí en la sesión, Elia, para que podamos la sesión o
Sesión. Ya se perdió. Tenemos un problema con la conexión. Buenas noches, Indira. Sí, nos dice Indira que sí, sí me ve y si se escucha bien. También Elia. Eh, buenas noches, Indira, muy buenas noches. Elia, buenas noches. Hernández nos dice que no tiene sonido. Erika. Yasmín, buenas noches. Estamos en las mismas. Ahora no escucha nada. Lilian. Sí. La imagen y el audio. A ver si me. Ahorita me vuelvo a conectar a la sesión y me esperan unos minutos. Y voy a intentar conectarme a la sesión con otro equipo para ver si así podemos resolver de una vez este problema y ya damos, pues, pasamos a la sesión, ¿no?
Parece que sí, ya. Ahora sí. Bien, si todavía estén en la sesión, y me gustaría ver si ahora sí ya se escucha y se ve. Me gustaría que me comentaran si esperas escuchando la sesión, que sí, ¿no? Es primeramente unas agradables, ¿no? Y hoy, por varias cosas, a las 9 de la noche, que yo estaba interesado y que habíamos acordado que íbamos a empezar, resulta que se va la luz aquí en la zona donde vivo, no pude, se fue como tuve 40, y ya no me pude conectar en ese momento. Ahorita hace rato, hace como 15 o 20 minutos que llegó la luz, y bueno, intento volver a conectarme, pero el equipo con el que me conecto, pues, y bueno, han estado pasando este tipo de situaciones. Muy bien, Maura Jiménez, eh, que es y que podamos, bien, entonces ya ahorita vamos. Miren, en el otro equipo les había preparado algunas impresiones de pantalla para irles explicando paso a paso el proyecto integrador de esta cuarta semana que vamos a trabajar. Entonces, lamentablemente ya no tengo ahorita las impresiones de pantalla a la mano para poder señalando puntualmente, paso a paso, cómo hay que realizar las actividades. Pero pues voy a ir explicándoles, aunque sea de esta manera, en qué consiste la actividad y qué partes hay, qué pasos hay que dar para realizar esta actividad, ¿no? Es un poco laboriosa, pero no es complicada. Creo yo que están en perfectas condiciones para poderla realizar de la mejor manera posible, ¿no? No creo que vayan a tener, pues, grandes problemas. Si llegaran a presentarse problemas, pues ya saben que nos comunicamos y vamos a estar aquí en contacto constante para que se vayan resolviendo los problemas que se vayan presentando en el transcurso de la semana, ¿no? Bien, entonces me voy a tener que apoyar a mi lado, dado que no puedo tener el acceso que se había hecho. Y, y bueno, primeramente, lo importante de la actividad de este proyecto integrador que se llama ¿Cuál es la mejor opción? Lo primero que tienen que hacer es saber identificar de qué se trata la actividad, ¿no? ¿En qué consiste la actividad que van a realizar? Eso es lo primero, antes de poner directamente las cosas así. Primero hay que saber qué es lo que se está haciendo. Ahí las indicaciones que vienen en el ejercicio para saber, ahí viene un panorama general de lo que trata, ¿no? Esta actividad. Este, de esta actividad es que se trata de identificar y observar cómo varían
dos opciones de inversión diferentes, ¿no? Se les están planteando. Y esas dos opciones de inversión diferentes tienen implicaciones diferentes en cada uno de los dos casos, ¿no? Se trata de, ese es el otro aspecto de lo que trata la actividad, es conocer un método de análisis, cómo podemos abordar el análisis de dos opciones de inversión que podemos tener en un momento. Y identificar los elementos y variables que están en esas dos opciones, ¿no? Y cómo se comportan esas variables, cómo se comportan esos elementos, esos componentes en un momento determinado, para a partir de ahí, a partir de identificar el conjunto de factores que inciden en cada una de las, poder ustedes identificar, pues, cuál es por eso se llama la actividad, cuál es la mejor opción, ¿no? O sea, cuál es la mejor opción en base a que ya conozco los elementos que están involucrados en cada una de estas dos opciones. Entonces, eso es en general en qué consiste, digamos, la actividad. Aprender a desarrollar un método de dos opciones de inversión y identificar los elementos que se involucran en esas dos opciones para establecer un criterio propio de cómo tomar una decisión en un momento determinado cuando se nos presentan dos opciones y no nada más dos opciones. En otro escenario pueden ser más opciones, ¿no? De invertir un dinero del cual disponemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con un dinero disponible que tenemos? ¿Qué es lo que mejor, digamos, nos conviene? ¿Qué inversión nos conviene realizar en un momento determinado a partir de un capital, ¿no? Del cual podemos disponer, ¿no? Entonces el ejercicio va en ese sentido de aclarar, de que ustedes se introduzcan en ese proceso de conocer los diferentes elementos que están interactuando y en esas dos opciones que se nos presentan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a entregar con un análisis de pues, las dos opciones que se están dando? Actividades, ustedes la actividad la dividen, que vayan parte, no también incluso complica la comprensión, ¿no? O absolviendo y al final ya se integra todas estas, vivimos lo que primeramente estaba unido, lo dividimos en partes y luego ya que hicimos la actividad, al final volvemos a reunir esas partes y lo volvemos a integrar y entonces obtenemos una visión ya enriquecida, ¿no? Enriquecimos nuestro conocimiento, conocimos algunas herramientas de análisis y ampliamos nuestra perspectiva, ¿no? Pero entonces el proceso va a ser dividir el problema en partes y vamos a ir haciendo las cosas parte. Entonces, tenemos dos, eh, una inversión que es un crédito y una tabla que tiene una serie de datos que un crédito, ¿no? Y otra tabla de datos que tienen que ver con una inversión, ¿no? Entonces es un crédito y una inversión. En el primer caso, bueno, en los dos casos, parte del punto de partida es que ustedes disponen de un capital, ¿no? 1,000 pesos. Ahí voy a aclarar confusión por ahí, indicaciones que
que originalmente que venían en el ejercicio, se señalaba que esos 300,000 pesos se iban a invertir los dos casos en un plazo a 36 meses. ¿Sí? Bueno, no decía 3 meses, y toda confusión, porque dicen, bueno, 3 años no son 48 meses, son 36 meses, ¿no? Entonces, pues ahí hay un problema. Y efectivamente, responde el dato correcto, 4 años, 48 meses, y el inicial con el que vamos a desarrollar las dos operaciones de cada una de eso. En un dato archivo, un cero, ¿no? Y parece que dijera 3 millones. También eso no es correcto. 1,000 pesos, el monto, y ya sea es de confusión que se presentó desde un principio, por el ejercicio en sí mismo no es problema, ¿no? Bien, entonces, invertir dos opciones, ¿no? Una primera opción que se trata, el ejercicio plantea que no, pues, el equipo aquí me menciona que hay un problema para cargar esa opción. Entonces, voy a dejar por un momento esa situación, y voy a continuar con las
móvil va a 8 meses, entre 48 meses, pues les da 6.250, ¿no? Mensuales. Es decir, de esta manera se asegura que el auto estar bien. Entonces, van a desglosar, o cómo desglosar las cantidades, hacerla. Y porque se trata de hacer una tabla y luego una gráfica de la tabla y información. Bien. Ya está. Bar, aún bajo estas circunstancias, entonces, ahí en, vemos la parte proporcional de evento, porque es anual, como vamos a hacer el cálculo de manera mensual, entonces en el ejercicio que es el 5% entre los 12 meses que constituye un año, 0.6, que vamos a estar multiplicando de manera permanente capital que se vaya acumulando, se va aplicando con ese 0.00416 y nos va a dar digamos, el monto digamos, del ganada periodo. Porque digamos, hubiera sido Menem ahí de equipo porque el otro no estaba funcionando y también está un poco igual, pero bueno, además que va a ir decreciendo el amortizar un crédito de 300,000 pesos, que es el costo de un auto, observar cómo a lo largo de los 48 meses el capital va a ir disminuyendo
al salirse amortizando mes con mes y año con año, ¿no? Ese capital que teníamos inicialmente de 300 va a ir paulatinamente disminuyendo hasta quedar en ceros. Y finalmente cambiamos esos por un auto, nos queda un auto. Años, perdón. En el otro caso, vamos a ver que es al revés, que 300 años, los 4 años, vamos a tener una cantidad superior a los 3 millones, perdón, a los 300,000 pesos. Entonces, son dos dinámicas de comportamiento diferentes, una que decrece y otra que crece, ¿no? Ahora, en los dos casos, vamos a analizar una opción y la otra. Una opción que decrece cuando compramos el auto y vamos a amortizar 300,000 pesos que y auto, el capital, porque también se va multiplicando juntos y va aumentando, ¿no? Entonces, si es un problema en el segundo caso, se trata de en el caso de la inversión a plazo, a un interés anual del 60, multiplicando inicial. Entonces, vamos a valorar esas dos situaciones y cómo, ¿no? Y cómo impactan a esas mismas dos inversiones, cómo son impactadas por un conjunto de factores de la y cómo nos impactan a nosotros, ¿no? De manera personal, para ver si, porque en la cual podríamos, digamos, optar en un momento determinado, ¿no? Bien, entonces, vamos, voy a pasar a explicarles, ¿no? Bueno, el primer punto es en el caso de la en el caso de 3 columnas, dice tabla de crédito y tiene 3 columnas, que dice mes y con una numeración abajo de esos números corresponden a un mes, el mes que se va a amortizar. En la segunda columna, o sea, lo que va del el costo de ese automóvil, de ese auto que compramos, y en la tercera, pagos, o sea, es la cantidad que vamos pagando, ¿no? Entonces, el procedimiento aquí es en que los datos que ya están ahí de esa tabla, eso es una sugerencia, igual si no quieren hacer eso, si ustedes quieren hacer aparte, pueden hacer, pero tienen que tener esos datos que retomen y le den continuidad. Recuerden que son 48 meses. Aquí los cálculos para meses, ¿sí? Entonces, ahí el procedimiento que van a hacer, ¿no? Aquí ya tienen los primeros 5 meses de amortización y pagos, ¿no? Ir pagando el crédito del automóvil, ¿no? Entonces, para obtener los datos del mes 6 es muy simple, solamente tiene que sumar eh, este, del, del, del quinto mes, que 270, ¿sí? Que son 6,250. Entonces,
y el resultado que nos dé lo vamos a poner en en el siguiente renglón, donde pongamos el mes número 6, el que es amortización, pues vamos a poner lo que nos dé como resultado digamos, la resta de la operación de 200 pagos de no sé por qué todos van a hacerse en el pago del crédito. Para para el mes 6 es muy simple. 250, o sea, que los 150, que es el pago que sea, y lo que nos vamos a poner en, en la columna 250. Hacemos la operación. Otra, perdón, es conción, bueno, es un problema con esta misión. Han habido tantas
irregularidad. Sí, gracias. Les agradezco, ¿no?, su paciencia y su disposición a escuchar y a ver esta sesión, pero los problemas que tenemos van más allá de mí. No puedo controlarlos, es un problema técnico y es un problema de la... Entonces, les pido que tengan esa paciencia de tratar de entender esta situación que de mí. Bueno, habíamos quedado en cómo elaborar la tabla de comentarios, que lo único que tienen que hacer es, para obtener el siguiente mes de amortización y de pagos, lo único que tienen que hacer es del mes anterior inmediato, en este caso, para obtener la amortización del mes 6, solamente tienen que restar esa amortización mes 6, que son, en este caso, son a 275,000 pesos, le van a restar cuenta y lo que les dé, eso es la nueva amortización. Y luego solamente en la columna de pago les están descontando de 6,250. Y para el mes pago es lo que les va a hacer el mes 7 y así sucesivamente. O sea, del mes anterior inmediato van a tomar los datos para hacer la resta y eso les va a dar nuevas cantidades del siguiente mes y así mes tras mes, ¿no? Bueno, ese es, digamos, lo que en términos prácticos, ¿no? Para la tabla, hasta que, hasta que cubran, ¿sí? O sea, tienen que hacer tienen que ver los datos de 48 meses, ¿no? Y datos para eh, y darle continuidad es, viene desglosado los datos y los cálculos hasta el mes 5 de cómo se ha ido incrementando ese capital paulatinamente con el 5% que se va sumando al capital mes tras mes y que ese capital incrementado se le aplica todo el tiempo el 5% y cómo va aumentando paulatinamente. ¿Cómo se obtienen los datos? Bueno, el capital, o sea, para obtener el capital, sumamos el capital del mes anterior. Por ejemplo, si ustedes pueden ver, ese capital tiene 300,000 pesos, que es el capital inicial con el que iniciaron la opción, ¿no? La inversión dice interés, entonces 48